Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Aprende con Zenya One. Hoy vamos a estar hablando del tema pues, de Power Pivot, de todo lo que tiene que ver con el modelado de datos y todas estas cosas que forman parte de Power Pivot y que con el tiempo se ha convertido, pasado de ser un complemento más de Excel a convertirse en una parte muy importante del mismo en todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios. El caso que os propongo hoy es el caso de una gravillera, ya lo veremos después, y bueno, intentaremos obtener una serie de resultados de un análisis. Las partes en las que se va a dividir, pues un poco ver los diferentes orígenes de datos. Esto es muy importante, poder coger información de diferentes fuentes, unirlas en un único modelo de datos, aplicar cambios a ese modelo de datos generando campos calculados, una parte que son medidas y KPI ya hemos visto lo que es, y medidas es algo bastante parecido. Y por último veremos cómo se aplicaría esto, un ejercicio sencillo en una tabla dinámica. Espero que os guste mucho este programa y que, como siempre, dejéis comentarios y todo lo que se os ocurra abajo en la cajita. Un saludo. Hoy le toca el turno al modelado de datos en Excel y al complemento de Power Pivot. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Voy a intentar explicaros un poco qué he querido hacer y después pues nos ponemos manos a la obra. Aquí, en esta carpeta, tengo una base de datos en Access, que se llama base de datos CRM, que intenta simular pues una base de datos cualquiera, de cualquier CRM o ERP que tengáis vosotros en vuestra empresa. Después tengo un fichero de texto TXT que se llama báscula y un Excel que se llama constructora. El Excel que se llama Power Pivot es en el que voy a trabajar para hacer el ejercicio. Os voy a contar un poco cómo está dividido este ejemplo. Bien, en la base de datos de CRM simplemente tengo una tabla en la que tengo dados de alta mis clientes. Si os fijáis, cada cliente tiene un código 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Luego tiene otra serie de datos que de momento no me van a hacer falta. Esto lo tengo en la base de datos de Access. Por otra parte, tengo un Excel, que es el típico Excel que podemos tener todos en nuestras oficinas. Aquí está el Excel. Como veis, tengo anotado el cliente en una columna, la fecha en otra columna, qué material le vendí, ¿vale? Estamos en una empresa de áridos y pues le vendemos grava, zahorra, arena y una cantidad, 30.000 kilos, 18.000 kilos, a un precio por kilo, ¿vale? Que indicamos en esta columna. Y después ponemos un código que es el número de albarán, que lo tenemos aquí, para saber en qué albarán enviamos esa mercancía. Bien, esto lo tenemos, como veis, en una hoja de Excel suelta, y si os fijáis, el nombre del cliente pues está escrito de cualquier forma. ¿Vale? Pues la empresa esta que era Construmondo SL, me parece, pues pone Mondo. En algunos pone, por ejemplo, Ágreda, aquí está con tilde, pero luego veremos que está sin tilde. ¿Vale? Los nombres están escritos, pues como ocurre muchas veces, que escribimos a toda velocidad y después tenemos lo que se llama un problema de calidad de los datos, que también intentaremos corregir en este ejemplo. Por último, tengo un fichero que es báscula txt, que es un fichero que me da la báscula que tenemos aquí en la empresa de áridos. Pues me va a decir en qué fecha se ha hecho el pesaje, cuántos kilos se ha hecho el pesaje y un código que representa al albarán. El albarán número 1 vemos que lleva 2 pesajes. Salieron 2 camiones para el mismo destino del albarán número 1. Del albarán número 2 salió 1, del 3 1, y aquí vemos que en el 10 pues también hay 2 camiones que son el albarán número 10, y creo que por aquí abajo he puesto otros 2 para el último albarán. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la báscula me da un pesaje de 15.412 kilos, pero yo para este albarán y otro de 15.389. Si sumáis estas dos, el resultado no es lo que yo he facturado aquí. Yo he facturado 30.800 kilos. ¿Por qué? Porque hacemos un ajuste. En este ajuste unas veces ganamos, unas veces perdemos. ¿Vale? Lo que quiero averiguar es si en mi empresa gano o pierdo haciendo este ajuste, ¿vale? El objetivo final de todo esto que voy a hacer es saber si este ajuste que yo estoy haciendo aquí en los kilos, para que me salgan siempre cifras redondas, es a mi favor o va en mi contra. Y bien, vamos ahora a comenzar a diseñar el modelado de datos. Vamos a comenzar como desde cero, ¿no?
intentando hacer un modelado de datos desde el principio y viendo qué problemas nos vamos encontrando y qué soluciones podemos ir poniendo. La idea es que sea, como siempre, lo más práctico posible y que os pueda abrir un poco los ojos a la hora de trabajar con modelado de datos, que tiene muchísimas ventajas, pero hay que saber llevarlo bien desde el principio. Vale, para acceder a Power Pivot podéis ir por aquí, en la pestañita de Power Pivot. Si no, si vais a la pestaña de datos, tenéis aquí también administrar el modelo de datos, que para el caso es lo mismo. Si os fijáis, está en los dos el icono. Podéis elegir cualquiera. Vamos a empezar por modelar, por decirle al modelo de datos, de dónde llegan los datos a este Excel llamado Power Pivot. Lo primero, le vamos a decir que vamos a traernos datos de Access, ¿vale? Aquí en los orígenes de datos podemos elegir de base de datos tipo Access. Bien, me pregunta, vale, nombre descriptivo a la conexión Access, nombre de la base de datos. Pues buscamos y aquí en esta carpeta tengo el fichero de Access que vimos antes. Le dais a siguiente, me dices seleccionar en una lista de tablas y vistas los datos a importar, le doy a siguiente y la única tabla que tengo aquí es clientes, por tanto, pues me la importo. Me dice que está correcto, no ha habido ningún problema y aquí tengo mis clientes que estaban en un fichero de Access y ahora están en mi hoja de Excel. Vamos a ampliar las columnas para que veamos correctamente todo lo que nos cuenta por aquí y vemos que tenemos una tabla en la que tenemos el ID, que es un código que identifica inequívocamente al cliente, el nombre de ese cliente, su CIF, la localidad en la que está, la provincia, el código postal, en qué país está y el tipo de empresa, si es el tipo de cliente, si es una empresa o es una administración pública. Vale, si veis aquí abajo, donde pone clientes, se ha creado una pestañita pues, con este origen de datos. Vamos a importar ahora un segundo origen de datos. Nos vamos a la categoría de otros orígenes y vamos a pinchar en la opción que dice archivo de Excel. Clicamos aquí, me pregunta, ¿dónde está el archivo de Excel que quieres traer? Le digo, vale, pues es este que se llama constructora. Le doy a abrir y me dice si quiero utilizar la primera fila como encabezados de columna. Le digo que sí, porque luego lo veremos, le he puesto un encabezado a los datos. Le damos a siguiente, me dice, solo hay esta hoja, Albarans entregados, le digo que sí y ya lo tengo correcto. Se han importado estas filas. Bien. Ya tengo otros datos que vienen de un lugar diferente, por así decirlo. Tengo una pestaña que es clientes que vienen de un Access y tengo otra pestaña que es Albaranes entregados que viene de un Excel. Por último, voy a agregar a mi modelo de datos los datos que están contenidos en el fichero txt. Para ello voy a de otros orígenes y abajo de todo tengo la opción de importar un archivo de texto. Este archivo de texto, que es báscula txt, está aquí. Los datos están separados por comas y como veis me crea una columna para la fecha, otra para el pesaje y otra para el código del Albarán. Le doy a finalizar, me dirá que está correcto, le doy a cerrar y ya lo tengo aquí. Tengo ya mis tres pestañas, una con los clientes, recordad que clientes viene de la base de datos de Access, Albarán entregados viene del Excel que yo escribí a mano, y báscula son datos automatizados que me llegan de una báscula de pesajes. Bien, con esto tengo tres orígenes distintos, he podido configurar tres orígenes distintos de datos. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Bien, el siguiente paso sería crear relaciones entre estos datos. Vamos a ver cómo podría crear yo relaciones. Me voy aquí a esta opción de crear relaciones y podría decir, oye, pues podría crear una relación entre la tabla de clientes, que es la que viene del Access, y Albaranes entregados. ¿Qué ocurre? Que cuando me voy a ver el nombre, por ejemplo, del cliente, veo que este pone Construmondo, pero aquí cuando me lo escribí a mano en el Excel puse Mondo. Esto no me sirve, porque si quiero crear una relación entre el nombre y esta columna de cliente de aquí, no me va a servir. Vemos que en el programa, en el CRM, yo tengo como Ayuntamiento de Ágreda y aquí tengo Ágreda. Fijaros que aquí está con tilde, de hecho, y aquí está sin tilde. Esto me genera un problema de calidad de datos y es el principal problema al que se enfrenta todo el mundo a la hora de trabajar. Necesitamos modificar
en este caso el Excel, que es lo más fácil que tenemos, porque normalmente la modificación en los CRMs y en los ERPs es mucho más compleja, voy a intentar modificar esta tabla, albaranes entregados, este Excel, voy a intentar agregar un campo como este de aquí, porque este sí que era un campo inequívoco. Yo sé que el número 1 era Construmondo, el número 2 era el Ayuntamiento de Almajano, el número 3 Obras y Carreteras S.A., número 4 Ayuntamiento de Ágreda, etc. Si yo consiguiera de alguna forma tener aquí una columna más que dijese, pues oye, este corresponde al 1, este corresponde al 2, este corresponde al 3, pues sería mucho más fácil establecer la relación entre esta columna de aquí y esa nueva columna que yo crease. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Bien, para ello estamos aquí en el Excel de albaranes entregados. Me voy a crear dos columnas a este lado y luego veréis por qué. En la primera columna le voy a llamar código cliente, ¿vale? Le vamos a dar formato de encabezado también para que esté igual que lo demás. Y esta de aquí le voy a llamar albarán. Y le ponemos mejor delante una N de número de albarán. Al igual que la otra, ponemos también encabezado. Uy, ahí está. Bien, el número de albarán es muy sencillo. Vamos a poner 1, 2, 3 y aprovechamos para repasar esto de aquí. Y ahora vamos a ver cómo crearíamos el código cliente. Antes de hacer la búsqueda, lo que vamos a crearnos aquí es una hoja a la que llamaremos listado, que es muy sencillo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a abrir nuestro fichero de Access que teníamos con el listado de nuestros clientes y vamos a copiar solamente la primera y la segunda columna, la del ID y la del nombre. La vamos a trasladar aquí, aquí la tenemos y vamos a hacer un pequeño cambio. La columna ID la vamos a sacar de la primera posición con control X y la vamos a pegar con control V en la otra parte. Esto nos permitirá crear una tabla de esta forma que hemos guardado en la hoja de listado. Para crear este código lo que necesitamos hacer es utilizar una función que se llama buscar v. Esta función lo que hace es, para un valor buscado, que en este caso sería el que está aquí, Mondo, le decimos un lugar en donde buscar ese valor. Bueno, pues este valor que estamos buscando lo vamos a buscar en esta tabla de aquí, ¿vale? En listado C3 de 8. Y, punto y coma, en caso de encontrarnos, de que el valor que buscamos, Mondo, nos lo encontremos aquí, ¿cuál de las columnas que hay en la tabla es la que nos interesa? Pues la primera no es, la primera estoy buscando en ella. La que yo quiero saber es la segunda. Pues aquí pondríamos un 2. Y por último, pondríamos falso. ¿Vale? Falso. Bien, lo del falso es por coincidencia exacta o inexacta. No os preocupéis por eso ahora. Le damos a Enter y vemos que da un error. Dice, ND, no me entero. Dice, no sé, este Mondo yo no lo encuentro. Dice, hay un Construmondo, pero un Construmondo no es Mondo. Yo estoy buscando Mondo, ¿vale? ¿Qué pasaría si en vez de Construmondo pongo Mondo? Ah, sí que lo encuentra. Me devuelve el 1. Este 1, ¿vale? Este 1 es el que me está devolviendo. Pero yo no tengo Mondo. Yo tengo Construmondo. Como no lo tiene, no lo encuentra. Para arreglar esto y que busque Mondo, aunque sea solo parte de la palabra que está aquí o de las palabras que está aquí, tenemos que utilizar los comodines. Para utilizar los comodines, ahí, antes y después del C3, le vamos a poner doble comilla, asterisco, doble comilla, ampersand. Es decir, asterisco, Mondo y ampersand. Doble comilla, asterisco, doble comilla. ¿Qué haremos con esto? Estos asteriscos actúan a modo de comodines y lo que hará esto será buscar cualquier cosa que contenga la palabra Mondo, ¿vale? Cualquier cosa que contenga la palabra Mondo ahora ya funciona. Encuentra que la 1 tiene la palabra Mondo. ¿Qué ocurre si arrastro? Bueno, ya sabéis que si arrastramos hacia abajo, lo que hace es que se incrementa el número de fila. Pues donde antes tenía C3, ahora tengo C4, en la siguiente C5. El problema es que también me está incrementando
este rango de búsqueda, ¿vale? El rango de búsqueda se desplaza. Para evitar que el rango de búsqueda se desplace y permanezca fijo, utilizamos los dólares de fijación ahí. Con lo cual ahora, al arrastrar, veo que en unos casos ha encontrado el ID y en otros sigue sin encontrarlo. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, Ágreda. Veo que Ágreda aquí está escrito con tilde y en este lado no lo está. Pues me quedan dos formas. O bien pongo aquí la tilde en Ágreda, que sería así, pues no me quedaría otra que arreglarlo aquí, es decir, poner Ágreda con tilde. Buscaríamos más Ágredas, a ver si hay alguno más. Aquí hay otro. Pues nada, le ponemos el Ágreda aquí. También podríamos hacer seleccionando esto y en reemplazar los Ágredas sin tilde por Ágredas con tilde. Veo que Aljamano lo tengo aquí, Aito de Aljamano, y aquí lo que pone es Aito Aljamano. ¿Qué ocurre? Que seguramente este Aljamano de aquí pone de alguna forma que aquí no le gusta. Pues vamos a coger que este es el bueno, Aito Aljamano, control C, y vamos aquí y donde ponga eso pues lo cambiamos y ya está. Aquí tenemos uno. Fijaros, aquí pone Almajano Elías, pues aquí sería Ayuntamiento de Almajano. Y aquí tengo Ayuntamiento de Aranda y Burconstru. Bueno, pues Ayuntamiento de Aranda sería Ayuntamiento Aranda del Duero. Y Burconstru es Burconstruct SL. Vale, con esto lo que os quiero decir es que es muy importante que seamos lo más estrictos posibles, que no dejemos que los usuarios escriban lo que quieran para evitarnos después tener que corregir a mano todo esto. Esto con un formulario de entrada de datos es muy sencillo de hacer y lo haremos en el tema de automatizaciones. Bien, ¿qué hemos conseguido? Con esta modificación en albaranes entregados tengo una nueva columna que es el código de cliente, que me identifica a este cliente con su número que estaba en la tabla del listado, que es la que viene del Access, y además tengo un número de albarán. Vale, guardo esta hoja, me voy a mi modelo de datos, que lo tengo por aquí, y en albaranes entregados, ahora esto ha cambiado. Me vengo para aquí y veo que en albaranes entregados, ahora me faltan las columnas. Pues no pasa nada. Elimino esta hoja de albaranes entregados y la vuelvo a crear. Vuelvo a orígenes de datos, archivo de Excel, busco el fichero de la constructora, digo que la primera fila son los encabezados, elijo, ahora tengo dos hojas, tengo la hoja albaranes entregados y la hoja del listado. La que me interesa es esta, finalizo, me dice que está todo ok y aquí tengo mi modelo de datos actualizado con el número de albarán, el código del cliente y los demás campos que ya tenía de antes. Vale, voy a guardar y ahora nos vamos a trabajar con el tema de las relaciones. Vamos a ver qué podemos hacer ahora que hemos creado esto. Voy a crear una relación entre la tabla clientes, que recordad es la que viene del Access, ahora tengo aquí el campo ID de esa tabla y en la hoja de Excel albaranes entregados ya puedo poner que sea igual a esto. Si os fijáis, el 1 es construmondo, mondo, y así es como está perfecto. Le damos a aceptar y estaremos creando una relación diciéndole la tabla clientes que viene del Access se relaciona, su campo ID se relaciona con el Excel albaranes entregados a través de la columna código fuente. Le damos a aceptar y se creará una relación. Tarda un poquito, ya está. Voy a crear una segunda relación. La segunda relación va a ser entre albaranes entregados, el número de albarán, lo voy a relacionar con el fichero txt de la báscula que tenía un campito que era el número de albarán, el número de pesada al que correspondía. ¿Vale? Ya lo tengo ahí marcado, le doy a aceptar y ya he creado mis dos relaciones. Esto es una de las partes más importantes a la hora de trabajar modelados de datos. Crear un modelo de datos que sea consistente, con buena calidad de datos y con unas relaciones que nos permitan después sacar conclusiones.
Seguimos viendo para qué nos puede servir este modelo de datos. Una cosa que podemos hacer en el modelo de datos es agregar una columna. Por ejemplo, aquí voy a crear una columna que se llame importe. Esta columna importe va a ser aquí. Le vamos a decir que va a ser igual a el campo cantidad, será igual al campo cantidad multiplicado por el campo precio. ¿Vale? Con esto tengo el importe total de esta operación, la venta total, los kilos por lo que cuesta cada kilo. Le damos para adelante y hemos creado un campo calculado que nos dice pues lo que hemos ingresado por esta operación. Esto es sencillo de hacer así, se pueden crear todos los que queráis y se podría considerar como KPIs, aunque luego veremos que existe una sección específica de KPIs dentro de Power Pivot. Esto también lo podemos utilizar como medidas a la hora de generar valores. Vamos a cerrar ahora la ventana del modelo de datos y vamos a crear nuestra primera medida. Para ello vamos a la pestaña de Power Pivot donde dice medidas y vamos a nueva medida. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que eran las medidas, los campos calculados. Antes se asimilaban a las medidas. Ahora esto es diferente. Los campos calculados es el que hicimos antes en el modelo de datos, el de importe, que cogemos dos columnas directamente y calculamos una nueva columna a partir de ahí. Las medidas forman parte de una cosa que se llama lenguaje DAX de definición de datos. Bien, este tipo de lenguaje se utiliza sobre todo en las herramientas de análisis y de inteligencia de negocio. Son bastante más potentes, pero son un poco diferentes a la hora de crearlas. Vamos a hacer una medida muy sencilla a la que vamos a llamar diferencia kilos. Esta medida, que podréis indicar una descripción si lo queréis, simplemente me va a decir qué diferencia en kilos hay entre lo que yo facturé y lo que yo pesé. La única norma que tenéis que tener en cuenta para este tipo de fórmulas, de medidas, es que deben comenzar siempre por una función de agregado, en este caso suma, y ya no es suma como la función de Excel, sino sum como la función de agregado de base de datos, y de aquí elegimos pues la cantidad de los albaranes entregados, el campo, la columna de la cantidad, y a esta le vamos a restar menos la suma de los de la báscula, los pesajes realizados, este de aquí. Bien, tenéis un botón para comprobar la fórmula, vemos que no hay errores en la fórmula. Vamos a aceptar. Con esto habré restado, para cada albarán estaré restando lo que yo facturé menos lo que yo pesé en la báscula. Ahora, sobre este mismo concepto de medida, puedo crear un KPI. Vale, el KPI es el famoso semaforito. Nuevo KPI me dice, oye, ¿sobre qué quieres crear tu KPI? El KPI hay que crearlo sobre una medida que ya hemos creado. Bueno, pues yo tengo mi medida diferencia en kilos. La podemos hacer pues de muchas formas diferentes. Una que se me ocurre a mí pues es ponerle imaginaros que la diferencia en kilos es si es negativa, si es positiva, si el valor es positivo quiere decir que facturé más de lo que realmente pesé. En ese caso es bueno, ¿no? Vamos a poner que bueno es el verde, pues le vamos a decir que si es el 1 y aquí le vamos a poner el menos 1. De forma que si tenemos el valor absoluto va a ser el 0, pues vamos a ver cómo lo podemos aplicar bien. Con respecto al 0 tendríamos, esto sería el menos 1 y esto sería el 1. Es decir, en amarillo estaríamos en equilibrio, el valor de destino absoluto sería el 0 y el 1 y el menos 1 en caso de que nos pasemos para un lado o para el otro. Bien, una vez hecho esto, ya podemos utilizar nuestra medida y nuestro KPI en una tabla dinámica normal, que será el objetivo final, saber, conocer qué ha pasado en mi empresa. Bien, me voy aquí, inserto una tabla dinámica, le digo que utilice el modelo de datos que yo he creado, todo ese modelo de datos que hemos definido, que la cree aquí en Power Pivot, aceptamos y aquí veo que sale el modelo de datos, con los datos ya agrupados por las tablas, por sus orígenes. Esto era el Excel de albaranes entregados, este es el TXT de la báscula y este es el Access. Bien, pues voy a escoger
el nombre de mi cliente, por ejemplo, para colocarlo en la parte de las filas, tengo ahí a todos mis clientes, y por otro lado voy a elegir el tipo de material para las columnas, de forma que vea para cada cliente pues la arena 2, grava 1, grava 2, y a continuación voy a poner la cantidad que entregué de cada uno. Aquí estoy viendo para el Ayuntamiento de Almajano pues que entregué 20.000 kilos de arena. Bien, al lado de esto voy a crear una segunda columna para la arena donde me diga cuál es lo que yo pesé, la suma de lo que yo pesé. Bien, pues ahora veo que para el Ayuntamiento de Almajano yo facturé 20.000 kilos de arena y pesé 20.003 kilos de arena. Hay una diferencia en contra mía, en este caso, de 3 kilos, ¿vale? El camión pesaba 3 kilos más de lo que yo les facturé. ¿Cómo puedo ver esta diferencia en kilos? Pues aquí veis que he creado mi KPI y ahora lo tengo disponible. Elijo, el KPI está formado por 3 partes, elijo el valor y lo pongo aquí, y ahora tengo la suma de la cantidad facturada, la suma del pesaje de la báscula y la diferencia en kilos. Esto además me ayuda para encontrar errores. Por ejemplo, en obras y carreteras me encuentro que facturé 20.000 kilos pero pesé 2.000. Bien hubo un error en la facturación o bien hubo un error en el pesaje. Lo que está claro es que 18 toneladas de arena 1 en este caso pues no se pasan desapercibidas. Vemos después por aquí, pues aquí pues 15 kilos en negativo, 15 kilos, aquí 900 para mí que me llevé, tal. Bueno, pues ahora con esto ya puedo tomar una decisión clara sobre lo que ha pasado. Además, tengo el objetivo el estado del semaforito, donde me dice si los valores son positivos o negativos según lo que me interese. Puedo ocultar también estos campos si veo que no me son de utilidad y quedarme solamente con el campo del semaforito. Espero que os haya servido este vídeo para comprender un poco mejor cómo podemos analizar la información y la importancia de las herramientas como Power Pivot. En el siguiente vídeo nos tocará hablar de automatizaciones, que es otro concepto que muy poca gente conoce y que es muy útil a la hora, sobre todo, de asegurar la calidad de datos.